Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a realizar la planificación tanto de la correcta fijación de las estructuras en la cubierta, así como de la correcta disposición de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras. Es muy importante seguir las recomendaciones de los manuales de instalación de los fabricantes de módulos fotovoltaicos para una correcta fijación mecánica. Tenemos que guardar las distancias que nos indica el fabricante y bueno, pues para ello vamos a utilizar una hoja de Excel donde vamos a introducir el tamaño del módulo fotovoltaico, la disposición y vamos a obtener un plano con las medidas para de esa forma no perder tiempo en la cubierta y no tener que hacer cálculos una vez que estemos en la cubierta y de esa forma pues bueno, realizar una correcta instalación tanto de las fijaciones sobre la cubierta así como también una correcta disposición de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras. Antes de comenzar con la planificación de las estructuras y de la disposición de los paneles fotovoltaicos, tendríamos que tener claro cuántos paneles vamos a necesitar. Si queréis tener una aproximación, os podéis descargar esta plantilla de Excel que hicimos para un vídeo anterior, en la cual, pues bueno, simplemente rellenando estos datos vamos a tener una aproximación, en la cual, pues bueno, en este ejemplo podéis ver cómo, bueno, pues la plantilla nos dice que la instalación óptima sería la que está en color verde, que sería de 4 kilovatios de potencia, que bueno, pues correspondería aproximadamente a 10 paneles de 400 vatios. Una vez que ya sabemos el número de paneles que vamos a utilizar para esta instalación, podéis realizar un primer diseño con una herramienta online, por ejemplo como esta. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace a este programa. Simplemente os tenéis que registrar y bueno, pues podemos empezar a crear proyectos. Desde este apartado tendríamos que introducir un nombre y unas coordenadas de la ubicación. Una vez localizada la ubicación ya podemos ir a diseño 3D. Desde aquí, bueno, pues vamos a obtener las medidas de la cubierta. En este caso con esta herramienta de dibujar podemos ir bueno, pues seleccionando lo que es la cubierta donde queremos instalar los paneles. Y bueno, como veis nos va a dar las medidas muy precisas de la cubierta. Con lo cual, bueno, pues luego vamos a poder comprobar si bueno, pues la cantidad de paneles que hemos elegido van a entrar en la cubierta. Vamos a ver también si bueno, pues la orientación es correcta. Y bueno, lo primero dibujamos lo que es la cubierta. Podemos también dibujar los obstáculos que tengamos en dicha cubierta. Y bueno, pues en apenas unos minutos, como os digo, vamos a tener un proyecto que bueno, pues se va a aproximar bastante a la realidad. Podríamos ir también a la pestaña 3 dimensiones para dibujar el ángulo de, bueno, pues de la cubierta. Aquí podríamos subir la inclinación y bueno, ya tendríamos un dibujo aproximado de, bueno, de lo que es la cubierta para bueno, pues planificar la instalación de los paneles. En este caso vamos a ir a la pestaña de distribución de módulos. Desde aquí va a ser muy interesante también, sobre todo, calcular la irradiación, calcular cuáles son las orientaciones óptimas. En este caso, bueno, podéis comprobar cómo en color amarillo nos aparece la orientación con más irradiación. Esta sería la más óptima, dado que bueno, es la orientación que coincide que es hacia el sudoeste. En este otro lado tenemos el noreste y bueno, pues en esta instalación lo que hemos decidido es bueno, pues aprovechar las horas de la mañana hasta el mediodía para poner aquí 6 paneles. Y la idea es poner 5 paneles en esta orientación sudoeste. Antes es muy recomendable también realizar un pequeño estudio de sombras, dado que este programa no nos da las sombras de árboles o otros edificios que pueda haber. Así que bueno, se recomienda realizar una serie de fotos en diferentes horas del día para calcular un poco las sombras que podamos tener. En este caso, como os digo, dependiendo de los hábitos de consumo, hemos decidido instalar 6 paneles en la orientación noreste y 5 paneles en la orientación sudoeste. En este caso, pues bueno, ahora ya, una vez que ya hemos decidido el número de paneles, ahora ya podríamos comenzar a dibujar los paneles sobre lo que es la cubierta. En este caso, pues bueno, con esta herramienta la seleccionamos. Aquí tenemos que seleccionar el módulo fotovoltaico que se corresponda con el que vamos a instalar. En este caso es posible que no tenga a la base de datos todos los módulos que hay en el mercado. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar un panel de 405 que no está en la base de datos, así que lo que he hecho es buscar un panel con las dimensiones iguales. Lo he seleccionado,
tenemos que seleccionar la estructura coplanar en este caso y la orientación de los paneles, en este caso vertical. Así que podemos comenzar a dibujar y bueno, podéis ver cómo pues, vamos a instalar en esta orientación 5 paneles, una fila de 3 y debajo vamos a poner otros 2 paneles más. Después pasaríamos a la otra orientación donde hemos decidido poner 6 paneles. Hacemos clic sobre la cubierta y el mismo proceso dibujamos pues, bueno, lo que son los módulos fotovoltaicos, en este caso 6 paneles. Y bueno, ya tendríamos lo que es un primer diseño para tener una idea, sobre todo muy importante lo que os decía de la irradiación y las sombras por otro lado con fotos para complementar un poco el primer estudio. Y así es como, bueno, como quedaría este primer diseño que bueno, pues nos va a ayudar un poco a planificar lo que es la disposición de los módulos fotovoltaicos y de las estructuras. El siguiente paso sería replantear lo que es en sí la instalación de las estructuras, que sería el motivo de hacer este vídeo. En este caso habéis visto cómo bueno, pues hemos preferido instalar los módulos fotovoltaicos de forma vertical, así que las estructuras van a tener que ir de forma horizontal, lo que son los perfiles guía, de forma horizontal, como estáis viendo en este dibujo en color amarillo. En el caso de instalar los paneles de forma horizontal, se recomendaría que los perfiles guía vayan en vertical para ahorrar bueno, pues lo que es metros de aluminio en el perfil. Y bueno, pues una vez que ya tenemos este primer esquema y sabemos cómo vamos a colocar los paneles sobre la cubierta, podríamos utilizar este Excel que he preparado, que os podéis descargar desde la descripción del vídeo, en el cual simplemente tenemos que introducir las medidas del módulo fotovoltaico. En este caso vamos a introducir las medidas del módulo que yo voy a utilizar. Tenemos que seleccionar el número de paneles que van en serie, en la misma fila, en este caso 3 paneles. Y luego vamos a utilizar otra serie en paralelo de 3 paneles, aunque eléctricamente luego van a ir conectados todos en serie. Lo que voy a hacer es utilizar 2 filas de 3 paneles para esa orientación noreste. Tendríamos que introducir la distancia, que sería esta distancia entre los diferentes paneles en paralelo. Se recomienda que sea mínimo como la distancia de las fijaciones intermedias, de 2 centímetros. Pulsamos Enter y bueno, pues ya tendríamos un primer resultado de cómo quedarían estos 6 paneles que van a ir en la orientación noreste. Podéis ver cómo, bueno, en este dibujo de la izquierda tenemos las medidas entre las fijaciones que vamos a tener que efectuar en la cubierta. En este caso pueden ser salvateja o si decidís perforar sobre la parte alta de la teja, pues bueno, también servirían estas medidas. Serían lo que es en sí la fijación en la cubierta. Podéis comprobar cómo bueno, pues tenemos todas las medidas entre las fijaciones y la altura, la distancia. Aquí podéis ver que aquí hay menos porque aquí es donde ya se unirían los paneles que van en paralelo. Y bueno, pues también llama un poco la atención que veis aquí en esta parte se deja un poco más de margen, y esto es debido a que bueno, pues estas estructuras de Sanfer tienen una unión central, así que para que no coincida esta fijación justo en el medio se desplaza un poco, así que esto ocurre en algunos modelos de soportes. Y como os digo, pues bueno, aquí tendríamos en este primer dibujo las distancias entre las fijaciones, que va a ser muy útil, aunque luego pues bueno, en la cubierta seguramente si queréis poner pues algún salvateja, pues vais a tener que desplazar unos centímetros, lo que es en sí las fijaciones. Lo mismo ocurre si vais a perforar la teja, tiene que ser en la parte alta de la teja para evitar filtraciones, y pues bueno, posiblemente tenéis que desplazar algunos centímetros estas fijaciones, pero bueno, pues esto orientativamente nos va a servir para no perder demasiado tiempo en la cubierta y ya subir con estos cálculos. Y por otro lado tendríamos este otro dibujo con las distancias que tenemos que seguir para, bueno, pues para colocar los paneles sobre los soportes. En este caso podéis ver las distancias que tenemos que dejar para que vayan centrados en lo que es todo el perfil guía. Aquí nos sobraría pues esta distancia en los extremos. Y luego la disposición, que es muy importante, tenemos que bueno, pues, seguir las indicaciones de los manuales de los fabricantes para la correcta fijación mecánica. En este caso podemos dejar
esta distancia de voladizo, en el centro tenemos esta otra distancia y bueno, pues estas serían las medidas que deberíamos de seguir para que queden correctamente los paneles sobre los soportes para, bueno, pues para que puedan soportar cargas de viento y cargas de nieve. Lo mismo ocurre si, bueno, pues vais a instalar más paneles. Aquí podéis ver cómo, bueno, pues tenemos hasta 6 paneles en serie y bueno, pues en la parte de paralelo, pues bueno, he puesto hasta 2 porque luego pues se repetiría, se iría repitiendo este dibujo, así para no repetir demasiado, pues ya con estas opciones, que serían las 6 opciones que tenemos que nos da el fabricante Sanfer, y bueno, pues la disposición en paralelo, que serían las diferentes filas que van en paralelo, aunque como os digo, luego la conexión eléctrica sería diferente, podría ser en serie. Y podéis ver como, bueno, pues dependiendo de la disposición de los módulos, etcétera, el dibujo va variando. Así que, bueno, pues aquí yo creo que, bueno, pues a falta de revisar un poco los datos y realizar unas últimas comprobaciones, aquí podréis tener un esquema para, bueno, pues para, como os decía, no perder tiempo a la hora de subir a la cubierta. Muy importante, pues bueno, aparte comprobar en los manuales de los fabricantes, aquí podéis ver, por ejemplo, JA Solar, nos indica que, bueno, pues si vamos a fijar los paneles de esta forma, tenemos que seguir esta fórmula, que sería 1/4 de la longitud más menos 50, así que tendríamos un pequeño margen. Por ejemplo, Longi tiene la misma fórmula y Jinko aparte pues nos da una tabla con el mínimo y el máximo. Aquí sería la J, que sería el mínimo entre el extremo y la fijación, y la K sería el máximo entre el extremo y la fijación, y bueno, dependiendo también un poco del ancho del panel, del perfil. Así que bueno, aparte de utilizar este Excel, es recomendable comprobar los manuales de instalación, como os digo, sobre todo porque es muy importante no solo la correcta fijación de los soportes a la cubierta, sino que también es muy importante seguir las recomendaciones de la correcta fijación mecánica de los paneles sobre la estructura.